Y eso significa tener un origen, un padre o una madre, o un padre y una madre. La Biblia nos enseña que antes de que nosotros fuéramos hijos de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y éramos entonces llamados hijos del diablo. Aló. Mas ahora se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, tenemos un nuevo origen. Tenemos una nueva esperanza. Antes nuestro destino era el infierno por causa de nuestros delitos, de nuestros pecados. Mas ahora en Cristo Jesús tenemos esperanza. Somos hijos de un y gran Padre Celestial. Esto debería emocionarlo, debería hacerlo pensar y debería hacerlo actuar. Porque antes, siendo hijos del diablo, no teníamos esperanza, solamente dolor, tristeza, frustraciones, pecados, cadenas, iniquidades, maldiciones. Mas gracias sean dadas a nuestro Padre Celestial por Jesucristo, que ahora nos hace aceptos en el amado. Somos llamados hijos de Dios. Tengo un origen. Los hijos, lo que significa es que tú tienes un origen. Quiere decir que tienes una identidad en Cristo. Uno de los grandes problemas de las familias hoy, en relación al tema que tocamos hoy, que es hijos, es que los hijos desconocen sus orígenes. Desconocen su historia. Nosotros somos originarios de Bogotá. Y cada vez que nosotros podíamos ir de vacaciones a Bogotá, a la casa de la abuela materna, mi abuelita Elisa, y a la casa de mi abuelita Emma, mi abuelita por causa paterna, entonces yo siempre me sentaba con mis abuelos a escucharlos y a preguntarles acerca de mis orígenes. Y recuerdo que la abuelita me contaba las historias de dónde, la abuelita Emma me contaba acerca de las historias de dónde veníamos. Mi abuelo es de Pesca, Boyacá. Mi abuelita Elisa, materna, son de Líbano, Tolima. Así que mire la mezcla de tolimense y boyacense más cundinamarqués y ahora santanderiano. ¡Qué elegancia! Ahora pensemos en términos espirituales. ¿Qué origen tienes tú? Antes nuestros orígenes eran pecaminosos, ahora nuestros orígenes son limpios en Cristo Jesús. Y esto debería enorgullecer nuestra vida. Esto debería levantar nuestra vida espiritual sabiendo que ahora le pertenezco a Él. Que pertenezco a un nivel superior, no porque sea más que otros, sino porque Él le agradó así, sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Desconocer nuestros orígenes hace que desconozcamos nuestra historia. Desconocer que hemos sido redimidos en la sangre del Cordero hace que mis orígenes se pierdan tras las cosas de este mundo. Hoy el mundo quiere obtener cosas. He escuchado muy frecuentemente esta frase: yo le doy a mis hijos aquellas cosas que yo no pude. ¿Que yo no pude? Entonces sí se ha dicho por allá también. ¿Y por qué no más bien decimos, por qué no darle a nuestros hijos la relación que yo no pude tener de padre a hijo? Porque nos hemos centrado más en las cosas. Por eso Jesús dijo, no pongan su mirada en ¿qué? ¿En las qué? ¿En las qué? ¿En las qué? Dígalo, en las cosas. Pongan su mirada arriba. En otras palabras nos está diciendo, no tengas cosas, no porque no sean necesarias. Cada cosa tiene su tiempo y su hora debajo del sol y llegarán como consecuencia de tener, sí, una relación con nuestro Padre Celestial.
No hay cosa más fea que vengan a ti por las cosas que tú puedes dar. Eso es ser utilitario. ¿Y cuántas veces vamos a Dios por ese motivo? Les venimos al culto de oración porque hay que orar para que me mande para el arriendo. Y no porque Él es mi buen Padre y puede hacer un milagro para mí. Con dos ópticas distintas. Entonces, cuando yo tengo claro mi origen, yo veo el parentesco en mi prójimo de mi padre. ¿Aló? No sé si me hice entender. Pero cuando tú tienes el origen claro de tu padre, entonces ves en tu hermano el origen de tu hermano y te acercas a la casa de Dios para oír su palabra, no para murmurar como fariseo o escriba. Y te acercas para ser discípulo de Jesús. Y te acercas porque reconoces que tu origen es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando hablamos de que tenemos un origen, entonces también habla de que yo tengo un ADN dentro de mí. Entonces mi tez es blanca, mis ojos azules y mi cabello castaño. 1,80 de alto, 78 kilos de peso. Usted se estará riendo porque no está viendo una realidad. Y muchos viven la vida cristiana con una imagen distorsionada de su ADN. Creyendo que son de ojos azules cuando no los tienen. En otras palabras, creyendo en doctrinas equivocadas cuando la palabra te lo está enseñando. Porque desconocemos nuestros orígenes. Cuando yo conozco mi origen, entonces sé cuál es mi ADN espiritual. Un solo Padre, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Y que tengo un amor hacia mi Padre y un amor hacia mi prójimo. Porque amarás a tu Dios como a ti. ¿Con toda? ¿Y a tu prójimo? ¿Y a tu prójimo como a ti mismo? Entonces mi origen me muestra la capacidad de esa interacción, de ese ADN, de esas bendiciones que el cielo tiene para mí. Ahora, si nosotros revisamos el tema de la genética, humanamente hablando, encontraremos que hay unos cromosomas de mujer, de hombre, que se juntan y generan entonces ese proceso que termina siendo la vida y termina siendo nuestro cuerpo como tal. Entonces terminamos caminando como nuestro padre o madre, haciendo los mañas o adeptos o cosas de nuestros padres. ¿Por qué? Porque son nuestros orígenes. ¿O no es así? Pero no ocurre en lo espiritual así con nosotros. Debería ocurrir en nuestra vida que el ADN de su palabra y de su espiritualidad se introdujera en mí y yo pudiera ser como mi Padre. Jesús dijo en Juan capítulo 16 y 17, lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. En otras palabras, Jesús estaba diciendo como hijo que el ADN del Padre estaba en él y él hacía conforme el Padre actuaba. ¿Acaso lo hacemos nosotros reconociendo nuestro origen? ¿Aló? El silencio me preocupa. Hay un refrán que dice que el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Y tenemos que conocer nuestros orígenes, nuestra historia espiritual. Y esa revelación, esa historia viene a través de la palabra y del Espíritu a nosotros, para que podamos ver lo que el cielo tiene para nosotros. Leíamos el domingo anterior que nos vimos, el Salmo capítulo 2 en el verso 7, que Dios dice que voy a dar a conocer mi decisión sobre ustedes. ¿Y cuál es mi decisión? Que desde ahora los voy a llamar eternamente mis hijos. Y esto es asombroso para nosotros. No merecíamos ser sus hijos por nuestras calidades de pecados, ¿o sí? El apóstol Pablo lo dice de una manera,
Vosotros erais en otro tiempo borrachos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones. Mas ahora ya no. Gracias a Dios por eso, porque perdonó nuestros pecados y reconocemos en nuestro origen que es por Jesucristo, porque a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de los hombres, sino de Dios para nosotros. Yo soy hijo de Dios y reconozco mi origen en Él. Lo que el diablo y las tinieblas quieren hacer en tu vida es desviar tu origen. Y eso no lo pueden hacer. ¿Cómo se puede desviar mi ADN? Yo seguiré pensando que tengo ojos azules. Pero eso no es posible. Porque así es mi ADN. Tú eres el ADN de lo que Dios ya deformó en ti desde antes de la fundación del mundo. Y te creó con una espiritualidad, y te creó con unas promesas, y te creó con un plan, y te creó conforme a su deseo de Él para contigo. Cuando un padre y una madre, un esposo, una esposa se unen en una relación íntima, sexual, dentro del matrimonio, lo que ellos están buscando en su futuro es tener una generación. Entonces, cuando un hombre y una mujer se unen, dice la Biblia, un espíritu se vuelven. Es decir, mi espíritu y mi esencia espiritual, al unirme con mi linda en su esencia, en su espíritu, nos volvemos un solo espíritu. Y por causas naturales que ya conocemos todos, ese esperma se une a ese óvulo, genera y ¡prim! Y llegué, y llegaste, y llegamos. Y traemos esa genética dentro de nuestra vida. Y con esa genética caminamos todos los días de nuestra vida. Pero también en nuestra genética espiritual, entonces, ¿qué vino a nosotros? Cuando Dios pensó en ti, pensó lo mejor para ti. Yo no sé si usted lo entendió. Pero cuando Dios quiso que fueras su hijo, quiso que fueras su mejor hijo. Pero no nos portamos como el mejor hijo. ¿Por qué? Porque desconocemos nuestros orígenes y el ADN del cual estamos hechos. Una de las características de Dios es que es un Dios de palabra. Libro de Génesis, Bereshit, dice 1, verso 1 y 2 de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después dice, y dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, dio su palabra. Y Él dice también de su palabra, que ni una sola palabra de Él caerá, sino se cumplirá. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios, va y cumple el objetivo para el cual ha sido enviada o diseñada. Nosotros nos portamos conforme a la palabra, porque también el apóstol nos enseña y nos dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces parte de nuestra ADN tiene que ver con nuestra palabra, con lo que somos nosotros, el carácter de Dios formado en nuestra vida. Cuando tú reconoces el origen en quién estás en Cristo Jesús, entonces cada vez, como Pablo lo dice, estamos llegando a la medida, a la estatura de aquel que nos haya